Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. En la línea tenemos a Renato Sales, él es el coordinador nacional antisecuestro que está aquí en Tabasco. ¿Cómo estás, Renato? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Pues aquí queriendo saber cómo te fue en tu visita a Tabasco, cómo encontraste las cosas. Mira, muy bien, estamos trabajando coordinadamente con las autoridades del gobierno del estado, con la Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad Pública, en vinculación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República. Estuvieron presentes en una conferencia de prensa en la que anunciamos la captura de 2 bandas de secuestradores que estaban asolando la Chontalpa, particularmente Huimanguillo y Cárdenas. Se detuvo a 13 personas y en la conferencia estuvo representante de la Armada de México, de la Secretaría de la Defensa, 2 divisiones de la Policía Federal, que es la División de Inteligencia y la División de Investigación, agentes de la Procuraduría General de la República, el delegado en el Estado, gente de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, de SEIDO, y por supuesto la Coordinación Nacional Antisecuestro. La idea es articular esfuerzos, vincular al gobierno de la República con el gobierno del Estado para erradicar el delito de secuestro en la entidad federativa. Esa es la ruta. Bien. ¿Cómo está Tabasco desde tu perspectiva en comparación con las demás entidades federativas, Renato? Estamos trabajando precisamente para disminuir la incidencia en el Estado. Tuvimos comparativamente con el año pasado una disminución, pero en este mes de junio hubo un repunte, particularmente en esta zona, en la Chontalpa, y entonces precisamente pues estamos concentrando nuestra energía en el municipio de Cárdenas, en Huimanguillo, en Paraíso, en esta zona. También en el municipio de Centro se está fortaleciendo la unidad especializada contra el secuestro, la está fortaleciendo la entidad federativa con apoyo del gobierno de la República, con apoyo particularmente de la Secretaría de Gobernación. Insisto, Policía Federal en vinculación con la Defensa y con la Armada y por supuesto con la General de la República. La entidad federativa está en la ruta correcta, está caminando por donde creemos debe emprenderse la estrategia nacional, que es coordinarnos, vincularnos, gobierno de la República y entidades federativas. Los delincuentes no conocen de fueros, no conocen de competencias, no saben de distribución entre entidades federativas, muchas veces viven en una entidad federativa y secuestran en otra. Ellos pueden estar operando en determinado estado, en la zona fronteriza con otros, sin importarlo realmente quién compete o no la investigación del delito. Se mueven por zonas económicas, pero son agentes racionales. Y hay que enviarles el claro mensaje de que ese delito es el más grave de los que permite nuestras leyes generales y se sanciona con toda severidad. No hay pena mayor que la pena que tiene el delito de secuestro en nuestra legislación penal. Renato, hemos visto cifras de estudios que hacen, por ejemplo, el Observatorio Nacional Ciudadano o la Asociación de Alto al Secuestro y colocan a Tabasco en los primeros 5 lugares en relación al delito del secuestro. ¿Tú tienes esa misma información? Así es, y porque el cálculo se hace por cada 100,000 habitantes. Y Tabasco tiene cerca de 2,5 millones de habitantes. Hay entidades federativas con muchos más secuestros numéricamente, pero con muchísima más población también. Te pongo un ejemplo, el Estado de México. El Estado de México puede estar en el 11º lugar en lo que hace el cálculo por cada 100,000 habitantes, pero en uno de los primeros lugares en el número de secuestros acontecidos. ¿Por qué? Porque tiene 17 millones, es la entidad federativa con mayor población. Entonces el cálculo siempre se hace en función de la población. La población en el Estado, precisamente por eso un secuestro representa mucho más que en entidades con más densidad demográfica. Bien. ¿Cómo saber exactamente cuando no hay denuncias? ¿Cómo sacar un parámetro? ¿En qué se basan ustedes para determinar las cifras de secuestros? Son aproximadas las encuestas de victimización. Nosotros nos basamos en datos objetivos, en averiguaciones previas y carpetas de investigación. Los delitos que se denuncian, los delitos que se atienden. La denuncia no necesariamente tiene que iniciarse en determinada dependencia de la entidad, puede ser ante la General de la República, la víctima puede a veces acudir ante la Armada, ante el Ejército. El caso es que se conozca del asunto
y después puede iniciarse la averiguación previa. Se atiende a la persona, se atiende a la víctima, y eso es lo más importante. El mensaje que hay que destacar es que el grupo de coordinación, los grupos de fusión, en donde se vinculan autoridades del gobierno de la República con autoridades estatales, lo que buscan es atender a la ciudadanía, atender a la sociedad, darle una respuesta. Ya después veremos si se formaliza ante la General de la República o ante la entidad federativa, si se trata de delincuencia organizada, si se trata de delincuencia, vamos a decir, desorganizada. Eso es una cuestión que ya le compete a la autoridad establecer. Lo que nosotros tenemos que hacer de inicio es atender a las personas. A eso nos debemos y a eso nos comprometemos. Y en este conocimiento que tienes tú ya a nivel nacional de cómo operan más o menos estas bandas, acabas de mencionar algo, organizadas y desorganizadas, ¿cómo ves a Tabasco? ¿El tipo de bandas que están realizando estos delitos son organizadas o son cosas aisladas por un lado, y por otro lado, si son de Tabasco o son de otros estados? Mayormente de Tabasco, pero también de Veracruz, de entidades vecinas. Por ejemplo, comentábamos hace un momento en el grupo de coordinación que suelen acontecer secuestros en Veracruz que se encuentran vinculados con Puebla, por poner un ejemplo. En lo que acontece en Tabasco, pues tenemos como regiones económicas, hay eventos que acontecen en Coatzacoalcos que están vinculados con grupos que operan en Tabasco, que operan en Ciudad del Carmen, Campeche, por ejemplo. Entonces no podemos estratificar partiendo de exclusivamente entidades federativas, sino de regiones. Y lo que estamos trabajando con las unidades especializadas contra el secuestro en el país es precisamente vincular en grupos de inteligencia a diferentes estados, con los analistas de cada una de las unidades, para que los asuntos que sabemos que están aconteciendo en Tabasco se estudien también en Veracruz, se estudien también en Campeche, en Ciudad del Carmen, porque suelen actuar, insisto, por zonas económicas. Bien. Y así es como debemos enfrentarlos. Claro. Renato, en torno a la figura de Jesús Manuel Carrasco Chacón, que es el nuevo fiscal de combate al secuestro en Tabasco, ¿es un acuerdo entre la Federación, el Estado? ¿Cómo llega esta figura? Así es. Llega, particularmente en Chihuahua se ha hecho un extraordinario trabajo de prevención del delito, de enfrentamiento al mismo, de solución de problemas a partir de vinculación con la ciudadanía. Entonces tenemos una persona experimentada que viene de una de las ciudades más complicadas, no del país. Hace 5 años, Ciudad Juárez estaba catalogada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Tenemos más de 1 año y medio sin secuestros en Ciudad Juárez, y eso se debe a un trabajo articulado entre el gobierno de la República, entidades federativas, también en lo que hace a un trabajo de prevención situacional del delito. ¿A qué me refiero con prevención situacional? A recuperación de espacios, a trabajo en red con la ciudadanía, con la sociedad civil. Yo insisto en que la ruta correcta para prevenir el delito es vincularse con la sociedad, con la ciudadanía. Aquí yo adelanto y les agradezco mucho la oportunidad de esta llamada para dar mi correo electrónico y el teléfono de la oficina y el número que pueden hablarnos para prevenir los delitos. Adelante, por favor. El 088 es el número al que se puede llamar para reportar un delito de secuestro. 088 es un número nacional. Y les doy mi correo electrónico personal. Mi correo electrónico personal es rensal, Renato Sales, 63@hotmail.com, el personal, y el oficial es rsales@segov.gov.mx. Así, directo, de primera mano, Renato. Sí, por supuesto. Una pregunta, acabas de hablar de algo importantísimo, que es la vinculación con la sociedad. De repente como sociedad empezamos a oír casos, de repente casos cercanos, y empieza el rumor, el miedo, el temor. ¿Cómo podemos como sociedad, y los que te están escuchando aquí en este momento en Tabasco, participar con ustedes, ser parte de la solución en esta lucha contra el secuestro que nos invoca a todos? Informándonos, señalándonos errores, equivocaciones, pero también ayudándonos preventivamente. Yo muchas veces pregunto a la gente que nos rodea en pláticas de prevención si se saben las placas de su coche, por ejemplo. Y mucha gente no se sabe ni las placas de su coche, entonces tenemos que corresponsabilizarnos un poco y entender que así como la autoridad tiene una enorme cantidad de responsabilidades, la ciudadanía tiene que vincularse también para apoyar, para informar, para señalar en dónde están aconteciendo los hechos.
y tenemos que generar cultura de legalidad. El ejemplo en Juárez, por lo que señalábamos en Ciudad Juárez, en Chihuahua, fomenta la cultura del respeto por la ley, que son normas elementales de convivencia. Cosas tan simples, tan sencillas como respetar los pasos peatonales, como no tirar basura en las calles, como no permitir vidrios polarizados en donde no se permiten vidrios polarizados, como conocer nosotros las placas de nuestro vehículo, como no ser ostentosos en las redes sociales. Prevención elemental y prevención situacional del delito. Oye, finalmente, con el nuevo sistema de justicia penal, ¿cómo enfrentar precisamente a estos delincuentes para que verdaderamente lleguen a la cárcel en caso de que se les logre comprobar que están involucrados, Renato? Tenemos que capacitar y estamos capacitando a nuestra gente, precisamente en las ventajas que nos reporta el nuevo sistema de justicia penal. ¿Cuáles son estas? Agilidad en lo que hace a la consecución de nuestros objetivos, que es conducir a estos imputadores a la cárcel. Pero tenemos que capacitar particularmente a nuestras policías en preservación del lugar de los hechos, cadena de custodia, levantamiento correcto de los indicios. Antes que a los jueces, creo yo, debió capacitarse a los policías, Sí. a los policías preventivos, a los policías municipales, a los policías investigadores. Y yo creo que es muy importante generar aquí y en todo el país la licenciatura en investigación criminal. Ajá. Necesitamos una profesión que se acomode a la vocación de investigador. Hay gente que tiene por vocación investigar delitos y sin embargo la profesión no existe como tal. Tenemos que crearla a nivel nacional, Claro. con registro en la Dirección General de Profesiones, con cédula profesional, con la posibilidad de que los policías tengan proyecto y esperanza de vida reformando nuestra Constitución. Yo insisto cada vez que tengo la oportunidad en que hay que modificar el artículo 123, apartado B, fracción 13 del texto constitucional, para generarle futuro a nuestros policías. No puede ser que a los fiscales, a los policías y a los peritos se les trate con minusvalía, con menos derecho que al resto de los empleados de la federación o de las entidades federativas. Debiera ser exactamente al revés. Por la naturaleza del encargo debieran tener más posibilidades, más derechos. ¿Qué sucede con los policías que van a ser expulsados conforme a la ley vigente al momento de la remoción? Esto es que se les puede aplicar retroactivamente la ley en perjuicio. ¿Qué sucede cuando ganan un juicio después de demostrar que fueron injustamente cesados, que no pueden ser reinstalados? No hay país en el mundo que trate así a sus fiscales, a sus peritos y a sus investigadores. Híjole, es que qué complicado. Sabemos que ya te tienes que ir, pero nada más una última impresión en el sentido de se les exige mucho y a la vez, híjole, están sometidos y expuestos, no solamente por el sistema normal, por la parte del crimen organizado que los puede amenazar. Entonces, es uno de los trabajos más delicados, sí, más importantes y que deben ser más profesionales y deben ser más respetados por la comunidad. Tenemos que empezar porque nuestra Constitución, el propio texto constitucional respete verdaderamente los derechos de los fiscales, de los investigadores y de la policía científica, de los peritos. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, Renato, con mucho gusto. por aceptar la entrevista con Fórmula Noticias Tabasco. Con muchísimo gusto. Y estamos en contacto. Gracias y gracias a tu equipo. Renato Sales, coordinador nacional antisecuestro. Volvemos.